Bienvenidos amigos de Ecodiario a un programa más especial de La Enredadera, su programa de opinión política. Esta noche estamos con Antonio Guzmán, ex rector, ahora político y el candidato líder en TikTok de Zacatecas. Bienvenido, ¿cómo está? Hola Sonia, muy buenos días, muy bien. Hasta un gusto estar con ustedes. Azareli, bienvenida, saluda a tu público. Gracias Sonia y muchísimas gracias a todos los que nos ven de Ecodiario y de verdad un gusto el famosísimo Huaca. El Huaca está con nosotros en el Día del Estudiante. ¿Qué mensaje tiene para todos sus estudiantes? No, pues fíjate, yo creo que es de los días, de los eventos más emotivos que yo podía tener. Literalmente les dedicamos una poesía a ellos, retomamos algunos aspectos, porque yo creo que la etapa más bonita que uno puede tener como ser humano es la juventud y dos, ser estudiante. Uh-huh. Hay una canción que se llama Eternamente Joven, yo diría Eternamente Estudiante. Eternamente estudiante y orgullosamente guas. Y orgullosamente guas, efectivamente. Platíquenos cómo fue su trayecto en la universidad. Primero docente, después secretario del sindicato y al final rector. Bueno, al momento todavía me imagino que siguen más proyectos ahí en la UAS, ¿no? Fíjate que en realidad casi todo mi crecimiento en la universidad ha sido circunstancial. Si tú me preguntas que si yo alguna vez me imaginé que fuera a ser rector, nunca lo tuve dentro de mis planes, nunca, a pesar de que siempre estuve involucrado en los procesos políticos de la institución. Es algo que genéticamente yo creo alguien lo trae cuando te gusta la política y desde joven, desde la prepa me empecé a involucrar en los temas electorales, políticos de la universidad. La universidad, pues como ciudadano, como ente libre te forma muchísimo y entonces tenían muchísimos maestros que tenían ese espíritu y literalmente el consejo universitario pues era una clase de oratoria, ¿verdad? Se hace cuenta como los antiguos griegos, las diferentes posturas que se daban y las diferentes corrientes, pues había muchos sofistas, aquellos que tienen la posibilidad que por medio de la oratoria pueden engañar a... Entonces te va generando... ¿Ese talento se lo dejaron sus maestros? Sí, no, pues a mí me tocó todavía discusiones muy interesantes de profesores en los hechos, ¿verdad? Con gran trayectoria política al interior del consejo universitario. Y entonces, efectivamente... toda mi etapa de estudiante fui 2 veces consejero universitario, yo hice la licenciatura en economía, hubo una coyuntura muy interesante en el país que fue el 94, el año de 1994 que fue muy crispado por el tema del resurgimiento de la guerrilla, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y luego la muerte del candidato del PRI de Colosio en marzo del 94 y luego todavía tienes que en diciembre del 94, a pocos días de haber entrado el presidente de la República, Ernesto Zedillo, te estalla la peor crisis de los últimos, antes de la pandemia, te estalla la peor crisis de los últimos tiempos en México. Entonces te tocó una etapa de crispación que como estudiante te empieza a dar una formación muy importante, ¿verdad? Te da, vuelve a incendiar la formación. Termino la licenciatura, entro a trabajar a la universidad, empiezo a dar clases en la preparatoria, mi adscripción está en la preparatoria y pues me empiezo a involucrar en el tema del sindicato, primero como delegado sindical y luego ya participamos en una planilla para el comité ejecutivo en admisión y al siguiente proceso electoral de la Secretaría General, algo inédito, logramos conjuntar a una gran mayoría de universitarios y la planilla que encabezamos nosotros gana 9 carteras de 11. Nadie había hecho eso.
Luego viene el proceso del sindicato, me toca encabezar una huelga. Sí. Yo creo que son de los eventos que te van marcando porque ahí te vas formando. Y de las más largas, ¿no? En la historia. A mí me tocó de 12 días. Ah, La siguiente fue la más ajá. larga. No, pero no era cuando estaba usted. No, ya esa le tocó al famoso Chano. A Chano, sí. Y entonces al siguiente año se da el proceso de elección en la rectoría y resulta que pues tengo muy buen trato con los profesores y me puedo promover para ser candidato a la rectoría sin haber tenido ninguna experiencia administrativa en la universidad, porque no había sido yo director, no había sido secretario, no había tenido ninguna relación. ¿Qué se topó cuando llegó? Y fue un proceso de aprendizaje impresionante, ¿verdad? O sea, entenderle a la administración pública, yo creo que allí la práctica me dio elementos para poderme adaptar rapidísimo al proceso de administración, y hay eventos que vas considerando muy interesantes que yo creo que ya ahora valoras, que fue mejor que hubiera sucedido así para poder haber hecho todo lo que logramos hacer, ¿verdad? Entonces, esa sí fue muy rápido, muy resumida mi trayectoria en menos de 30 segundos. Sí. ¿Pero qué se topó? Porque esa cara de susto al momento de decirle, que le preguntaba, ¿qué se topó en la universidad? Pues mira, ¿qué me toca? O sea, como al principio ganas la elección, llegas a la elección como candidato único, literalmente en la papeleta, a pesar de que había 2 contrincantes, al final se retira el otro contrincante y la papeleta para la rectoría ya nomás apareció mi nombre, o sea, en los hechos fue candidato único. Al momento que tomamos la rectoría, no teníamos ni un mes encabezándola, todavía traías el ambiente de haber ganado del triunfo, que pues todavía no le entendías, pero el 9, 10 de octubre, 6, 7 de octubre hubo una retención al Estado por 136 millones de pesos, hasta la cifra me grabé para todo. No, pues sí estaba 136 millones 400 mil para no pesos olvidarse. al Estado a cuenta de el no pago del impuesto sobre la renta de la universidad. Entonces, pues eso literalmente sacude las finanzas de la institución. No teníamos ni un mes y era un knockout. Fue un knockout. Imagínate, sin dinero la institución y todavía le quitan. Pero eso implicó que lleváramos a cabo una serie de reformas de ordenamiento a la administración de la universidad. Y entonces empezaste a implementar una serie de medidas. No muchas gustan, ¿verdad? Pero fueron en bien de tener claro el tema administrativo, ¿verdad? Ir ordenando el proceso administrativo de la universidad. Ese era un tema. Y el otro tema era el tema de la seguridad social. O sea, por eso al impuesto sobre la renta y al tema de seguridad social le entiendes muy, muy bien. Nosotros recibimos una deuda de alrededor de 2.054 millones, que fue una deuda que igual le entregamos, ¿verdad? O sea, quiere decir que en el periodo de los 4 y medio no la pudimos abatir, pero tampoco se incrementó, o sea. Pero aquí hay un tema muy importante de negociación política, que el mismo transcurso del tiempo te lo iba dando. Nos toca un cambio de gobierno, nos toca un cambio de régimen, y quedan pendientes ese tema, principalmente con el ISSSTE, porque en el reconocimiento de adeudo que firma la universidad, reconoce 654 millones de pesos, una deuda que se tiene, una parte de la deuda que se tiene con el ISSSTE. Pero de esos 654 millones de pesos, en la administración le pagamos al ISSSTE 350 millones de pesos. ¿Y cuánto creen que le debemos al ISSSTE ahorita? No, pues no me quiero ni imaginar. 750 millones de pesos. O sea,
una deuda de 650 millones, le pagas 350 millones y ahorita le debes 754 millones, o sea, es algo impagable, ¿verdad? O sea, por más, a lo único que le estuviste abonando eran puros intereses. Sí. Entonces, es una manera que no va a poder, si no se resuelve de fondo, pues va a estar difícil que la universidad pueda salir adelante en ese tema. Y hay una pregunta que siempre me hacen, ¿verdad? ¿Por qué la universidad no se ajusta al presupuesto que tiene? Porque el nivel de atención que tiene la universidad es grandísimo para las solicitudes de jóvenes que quieren ingresar a hacer una licenciatura o un estudio de educación superior. Y yo nomás les hago este comparativo, porque ahí es donde se va a entender mucho el origen del desfinanciamiento de la universidad, para que lo puedan entender tanto la sociedad como los mismos políticos, porque a veces sueltan comentarios muy a la ligera. San Luis Potosí tiene un presupuesto, un subsidio de alrededor de 2,000 millones de pesos, pero atiende a 22,000 estudiantes y tiene cuotas más altas que la universidad. La Universidad de Zacatecas atiende a 44,000 estudiantes, o sea, el doble, y recibe el mismo subsidio. Entonces ahí es parte muy importante del tema del desfinanciamiento de la universidad. Efectivamente hay cosas que puedes corregir, ¿verdad? Pero el fondo estructural es que atiende a más jóvenes de los que su presupuesto pudiera atender. Entonces, en un estado como Zacatecas, donde el nivel de ingreso de las familias, de los jóvenes que entran a la universidad es alrededor de 1 o 2 salarios mínimos. O sea, si se fijan, el nivel socioeconómico de nuestros estudiantes es un nivel bajo. Y bajo las condiciones que tiene la universidad, en realidad en los hechos se te convierte en un subsidio para muchas familias zacatecanas. Y luego agrégale que la universidad da servicios estudiantiles, tiene comedores estudiantiles, que ahora que he estado revisando los datos para hacer las propuestas acá en la campaña, la universidad destinaba 30,000 dietas semanales en sus comedores institucionales. Es decir, le dabas por lo menos un alimento al chavo para que al momento que ingresara a estudiar ya tuviera algo de comida y no se te estuviera durmiendo en clases. Entonces 30,000 dietas semanales. Yo creo que en el estado no hay ningún plan de alimentación que tenga ese alcance y ese significado, ¿verdad? Y es una de las universidades, bueno, es la segunda universidad más barata a nivel nacional, ¿no? Después de la UNAM. Pero bueno, creo que uno de los reclamos más sentidos de los universitarios en su momento cuando fue rector es el aumento o el invertir las cuotas. ¿Cómo llevó esta situación? Es un tema que ha estado mucho en la discusión. Tiene ya muchísimos años. Efectivamente, después de la UNAM, la universidad más barata del país, la universidad más barata del país es la UAS. Yo no sé si eso sea una virtud o ya sea un defecto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el caso de la preparatoria la inscripción son 50 pesos, de las licenciaturas es 70 pesos y los posgrados son 90 pesos. Eso es la cuota, digamos, la inscripción. Y ya si le ponemos la cuota escolar entre prepa y licenciatura, porque los posgrados a veces sí se van a ser un poquito más cobran un poco más alto, estás observando que a lo más que te puede salir en promedio una inscripción en la universidad son 600 pesos. 600 pesos. Desde mi punto de vista, yo creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo para abrir las oportunidades a todos los jóvenes que quieran estudiar una licenciatura. La posibilidad de tener movilidad social, muchos de nosotros lo vivimos, ¿verdad? Es gracias al estudio, ¿verdad? Si uno revisa su trayectoria o su historia personal, pues mi abuelo era peluquero, ¿verdad?
Y luego ya mi mamá fue educadora, fue maestra de preescolar. Y luego nos dio la posibilidad de darnos una carrera a nosotros. Entonces, eso se llama movilidad social. Y lo único que te puede dar movilidad social es la educación. Ahora sí puedes, en todo este contexto, empezar a introducir carreras más innovadoras, más al contexto actual, ¿verdad? Pero eso significa nuevamente aumentar el número de jóvenes que se están atendiendo, porque también hay que decirlo, los costos administrativos de la universidad son altos. A mí personalmente me ha tocado ver el Departamento de Comunicación Social como con 20 personas. No diga nada de eso, Cris. Como con 25,000 personas, 2 trabajan y los demás ¿qué? No, o sea, contextualizando, ¿verdad? La inversión en educación, la inversión en educación es eso, es inversión, no es un costo. Si tú no inviertes en educación, si tienes un proyecto de Estado, no de gobierno, si tienes un proyecto de Estado invirtiéndole a la educación superior, te puedes equiparar a economías muy similares a las asiáticas. Nomás matizo, en el caso de Corea, de cada 100 jóvenes que quieren o están en edad de estudiar una carrera o un programa de educación superior, de cada 100 casi andan en el 80 y los otros 20 porque decidieron no estudiar, pero todos los jóvenes tienen oportunidad. En el caso de México, de cada 100 solo 39, y en el caso de Zacatecas estamos todavía muy por debajo, estamos hablando de 35. O sea, la brecha de cobertura falta por completarlo. ¿Cuáles son ese tipo de los otros temas? Efectivamente puedes volver más eficiente el tema del personal administrativo, el tema del personal docente en la institución, pero para la cantidad que atiendes no se dan abasto. No se dan abasto. Estás hablando más de 100 programas académicos. Sí. Se nos está... No mande a que se detenga. Se nos está acabando el tiempo, necesitamos ir a un corte. Se nos agotó este primer bloque con el tema de la UAS, pero regresamos con más. Regreso, amigas y amigos de Ecodiario. No se le olvide que nos encuentran en las distintas plataformas Spotify, YouTube y Facebook para que nos vea las veces que sean necesarias. Hoy ya lo mencionábamos, domingo estamos en un proceso electoral. Nos encontramos aquí con Antonio Guzmán, mejor conocido como el Huaca. Antes de irnos en corte tocábamos los temas de la UAS, pero pues ya nos extendimos muchísimo porque es un tema bastante largo. Queremos poner el contexto del municipio de Guadalupe. Lo platicábamos ahorita en el corte. Guadalupe es un municipio que está bastante polarizado. Vemos los partidos locales van solos, el municipio tiene gobierno de Morena, hay quienes dicen que en el caso de la diputada se le está favoreciendo porque tiene el municipio a su favor y a lo mejor no hay tanto gestión de parte de la ex regidora.
y ahora lo vemos el presidente, vemos un PT con un Samuel Herrera que a lo mejor no hizo tanto como la gente esperaba, pero ahora lo vemos a usted de candidato, vemos el verde solo y luego los vemos en la cuestión de gobernador, van juntos, y luego en lo federal, diputados federales van separados. Vemos a Samuel Herrera, vemos a Julio Holguín por Morena, y en el verde creo que no sabemos ni quién va. Platicábamos ahorita en el corte. Bueno, sí, efectivamente, viéndolo en el contexto del Estado, cómo se conformó las alianzas, efectivamente para gobernador va la coalición Juntos Haremos Historia, ¿verdad? Donde van, para el caso de la elección estatal, ¿verdad? Donde va Morena, va el Partido del Trabajo, va el Partido Verde, va el Partido Nueva Alianza, que conforman la coalición para la gobernatura. Y luego en muchos municipios no va la coalición, pero en otros sí. Y aquí en la cercanía con nosotros te genera mucha confusión, porque en el caso del municipio de Zacatecas sí va la coalición. En el municipio de Zacatecas sí va la coalición, sí va Morena, va el Verde, va el PT, va Nueva Alianza, pero en el municipio de Guadalupe no va la coalición ni en términos estatales ni en términos federales. Esto quiere decir que los 11 o 12 o 400 partidos que están participando van separados, van con sus candidatos. Entonces en Guadalupe no va la coalición, va cada partido con sus candidatos, ¿verdad? En el caso de un servidor nos invitaron a participar por el Partido del Trabajo. En realidad yo estoy muy contento en la campaña, la he disfrutado muchísimo. Me ha servido para desestrés. Después de ser rector. El contacto con la gente te da ánimo, te da ¿le han dicho que le dicen? No, de todo. Que si soy de los clásicos políticos, les dije, no, yo sí regreso. De los que nomás prometen, dice. Y entonces en este sector va así presente, cada candidato lleva cada partido lleva sus candidatos, ¿verdad? Para la elección estatal y para el 4º distrito federal. Allí hay un tema a nivel nacional que tanto Morena pues decide no ir en alianza en toda la República, ¿verdad? A diferencia de la otra coalición que sí va en alianza en toda la República, que en cierto sentido eso representa un riesgo, porque un tema importante, yo creo que vital para el presidente de la República, es ganar la mayoría en la Cámara de Diputados, porque eso facilita sus propuestas para la 4ª transformación. Y en el caso de Zacatecas, pues en días pasados yo creo que para la legislatura local quedó claro las diferentes propuestas que se presentaron en el debate, la posibilidad que tuvimos ahí de compartir las propuestas, los planteamientos de los candidatos a la legislatura local, y pues ya te va mostrando más o menos el papel que puede jugar uno como legislador en el Congreso, ¿verdad? O sea, es importante que la gente que tiene al momento de decidir su voto, 1, los proyectos que presentan los candidatos, 2, la persona. Influye muchísimo el tema de la persona al momento de votar, que en el caso de Guadalupe es a lo que les estamos invitando, que revisen proyectos, que revisen propuestas, que no se vayan así que con el 4 de 4 da todo, sí, sino que tengan la posibilidad de un voto reflexionado, un voto inteligente. Si alguien te convence para la presidencia, alguien te convence para la diputación local, para la diputación federal, tengas la opción de decidir. Está claro que su servidor está enlazado a un proyecto que va conjuntamente a la legislatura. Nosotros queremos hacer propuestas
que vayan acorde con el próximo gobernador, que estamos seguros que va a ser David Monreal, que también es candidato del PT, que fue candidato del PT en el 2010, en el 2016 igual, y otra vez volvió a ser candidato por el Partido del Trabajo para que no se destanteen. Y que en el tema de la legislatura creo que podemos hacer un mejor papel que los demás candidatos, ¿verdad? Desde la legislatura local, ¿qué se puede hacer por la UAS? Muchísimo, ¿eh? O sea, en realidad un planteamiento que también estamos haciendo es cómo reivindicas el papel de, digamos, el espacio que tienen los zacatecanos para discutir y definir su destino. Acuérdense que tenemos dividido nuestros poderes en poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. El ejecutivo nada más ejecuta lo que el legislativo le mandata. Entonces, en el legislativo puede hacer la discusión del proyecto de transformación. En la teoría sí, ¿verdad? En la teoría sí se supone. Pero ahí puedes hacer muchos planteamientos, sí puedes fijar postura, puedes hacer propuestas, puedes hacer planteamientos que ayuden al beneficio de Zacatecas. Y en el caso concretito de la universidad se ha tardado, no ha tenido interlocutores directos en la legislatura. Ahorita mismo en el debate a gobernador no ha entrado la universidad. Pero por ejemplo allí en la legislatura no tienes con quién llegar directamente porque no hay representantes que le entiendan al tema del funcionamiento de la universidad. Entonces yo como rector lo padecí, ¿verdad? Yo necesitaba intermediarios para hacerles entender cómo funciona la universidad, porque en muchos de los casos a veces la gente que está se va con lo que les llega, o sea, no tienen toda la información, no están empapados de toda la información, se dejan ir por puros dimes. Entonces ya cuando tú tienes todos los elementos, tienes la posibilidad de defender lo que estás haciendo, porque es muy injusto que a la universidad la lleven al banquillo de los acusados cuando su único crimen que ha hecho es aceptar a más estudiantes. Esa es la realidad. Entonces es muy importante tener representantes ahí, porque ahí en ese espacio, en ese recinto, se deciden muchísimas cosas. Y un aspecto importante es el tema del presupuesto para la universidad, ¿verdad? Entonces, si tú tienes un representante que le sabe, que le entiende, que conoce a la universidad, es más fácil defender con argumentos el por qué es tan importante que la universidad se vuelva en un pilar fundamental para la transformación del estado de Zacatecas, ¿verdad? Entonces yo en ese sentido sí lo veo que es muy importante ese aspecto, ¿verdad? Tener un representante en la legislatura. Más otros temas que puedes aportar, o sea, la formación que te dio a estar al frente de una institución tan compleja durante 4 años y medio, te forma para sostener debates, para pararte en un podio, hasta lo que les decía hace ratito, ¿verdad? Estar en escenarios de ese tipo. Por eso se vuelve muy importante, y en este caso en Guadalupe los estamos invitando a votar por el Partido del Trabajo, lo que corresponde al tercer distrito. Oiga, a mí me surgió una duda. Vemos el legislador actual del tercer distrito es del PT. La gente, ¿qué le reclama? ¿Le reclama o lo felicita? El trabajo que haya realizado Lolo Hernández. Me hicieron una pregunta buena, hasta van a decir que está... No, en realidad es un cuestionamiento a toda la clase política en general, ¿verdad? El tema de la democracia como la tenemos es una democracia representativa, y los ciudadanos la única utilidad que le ven hasta la credencial de votar es el día de la elección. O sea, ellos sienten que nada más los necesitas para votar, ¿verdad? Entonces el principal reclamo en general es: ustedes solamente vienen por el voto y ya no regresan. Es un reclamo general, se desatienden de las necesidades. ¿Pero eso le ha afectado a Antonio Guzmán o le ha beneficiado? En cierto sentido me ha ayudado. Me ayuda porque es la primera vez que nosotros participamos en una elección de este tipo. Eso me da por lo menos el beneficio de la duda,
¿verdad? Pero como quien dice, el partido que ahorita tiene la legislación local del distrito de Guadalupe, del tercero, es el PT. Pues empiezas a batallar todavía más, ¿verdad? Sí. Porque estás recogiendo el partido Los sentidos de la ciudadanía. y estás recogiendo el partido de la nada en el distrito, Sí. sin estructura, con este tipo de reclamo, con compromisos hechos que me hacen a mí. Y entonces, pues sí pero vas construyendo en base a tu trayectoria. Y de lo poquito que ha podido recabar entre los ciudadanos, y digo poquito porque las necesidades pues son bastantes entre los ciudadanos, y no hablo tanto como dádivas, en cuestión legislativa, porque a veces nos confundimos mucho los ciudadanos en el sentido de que es un diputado y que es un presidente, y pues el diputado en sí, su tarea principal es legislar, ¿no? ¿Y en qué otra ciudadanía, en qué otra tema le ha pedido la ciudadanía que legisle, que lo represente? Es muchísima gestión. O sea, el legislador tiene dos funciones que están, que te lo cubre la Constitución. Uno es legislar y la otra es la gestión. En realidad, por el funcionamiento que han tenido los diputados, es que no le encuentra una utilidad a la sociedad. Entonces no logran diferenciar el papel que puede tener un legislador. Y en cierto sentido tienes una influencia importante en varios aspectos, ¿verdad? En el tema de la legislatura, creo que podemos puedo hacer el compromiso de que vamos a ser el legislador que más iniciativas vamos a presentar en beneficio de la comunidad, ecológicas, políticas, participación ciudadana, sanitarias, educativas. Ese es un compromiso que asumo, que aquí dentro, que nos volvamos a ver, tú te comprometiste, a ver si es cierto. Ya dijo que va a ser el presidente de la Comisión de Educación. Sí. Ya no lo dijo. Lo queremos aquí en la enredadera, en la primera enredadera cuando inicie el gestión. Bueno, ese es uno. Y el otro, por las peticiones que te hace el ciudadano, son muy concretitas, ¿verdad? El tema de los baches, el tema del agua, el tema del predial en Guadalupe está muy sentido, ¿eh? O sea, yo creo que ahí va a haber un voto oculto muy interesante de castigo al aumento del predial. El tema del agua, ¿verdad? También está muy sentido por la ciudadanía y más por el periodo que estamos viviendo del estiaje y del tandeo, el cobro. Que yo creo que ahí también podemos hacer, aunque el tema del predial es meramente municipal, y el tema del agua es intermunicipal, como legislador puedes hacer una serie de planteamientos interesantes. Por ejemplo, hay peritos evaluadores que nos pueden ayudar a hacer una metodología para el cobro del predial, ¿verdad? Para revisar ese impacto que tuvo, porque sí fue muy significativo. O sea, la gente te lo ha dicho sensiblemente que sí fue un incremento en algunos casos hasta del 300%, pagaban 90 pesos y pagan ahora 300, o sea, está sentido. Y el tema del agua yo veo que se tiene que tomar una decisión muy importante. Traía ya una propuesta en sus redes sociales, ¿no? Sí, yo creo que se tiene que retomar el tema de la presa. Yo digo que sí es importante retomar el proyecto porque está avalado técnicamente. Tú tienes 3 formas de capturar el agua, ¿no? Lo puedes hacer subterráneo, lo puedes hacer de tratamiento del agua y lo puedes hacer de manera superficial. El tema de la presa técnicamente está soportado, ¿verdad? Que te ayuda, que puedes detener toda esa agua, todo ese caudal de agua que al final de cuentas va a llegar al Pacífico, ¿no? Entonces puedes hacer una propuesta de abastecimiento de agua a la zona metropolitana de alrededor de 46, 48 metros cúbicos, que eso por lo menos le darían viabilidad a Zacatecas en el tema del abastecimiento en el corto plazo, pero creo que va a ser una decisión inmediata, ¿verdad? Porque si no, quien lo va a padecer somos los ciudadanos. Hoy pagamos el agua, hasta parece una historia apocalíptica, ¿verdad? De que pagas más cara el agua y te llega menos agua.
Pero es que luego lo politizan mucho, ¿no? Y disculpe que lo diga, pero hemos tenido aquí sentados en su lugar a muchísimos políticos que nos han dicho, es que ese proyecto es bueno, y luego, no, es malo, y luego hay quienes nos dicen, es bueno, pero en las manos correctas. Creo yo que el tema del agua, pues, es un derecho humano y no debemos de politizarlo. Efectivamente, lo tienes que poner por encima de todo. O sea, por eso tiene que también ser un proyecto de Estado, ¿verdad? Están muy serias. No, es que yo ya estaba dejando a mi compañera Sareli en el primer bloque, yo me la pasé No, así. está bien. Somos compartidas. Sí, somos compartidas y ahora no, es el espacio de mi compañera. Es su momento, vamos a Sareli. Entonces, eso es lo que te va diciendo la gente, ¿verdad? Es lo que vas palpando de la gente. Y ojalá que todo este tipo de pláticas, de entrevistas, lograran bajar a la sociedad, lograran permear hacia la sociedad para que tenga elementos para tomar una buena decisión, ¿verdad? Hoy el tema, como todos los procesos electorales, que eso yo creo que hay que ir haciendo un gran esfuerzo para irlo desterrando en la medida de lo posible, es el tema de las dádivas, ¿verdad? Y hasta en ese sentido tenemos una propuesta en beneficio de la economía familiar. En beneficio ¿Cuál de es la propuesta? El tema de los boilers solares está bien, porque ahorita el precio del gas se fue por las nubes, pasó de 500 a 700 pesos el cilindro en un periodo muy corto. ¿Dónde gastas más el gas? En el boiler. Si tú tienes un boiler solar, aprovechas una energía alternativa y eso ayuda. Yo creo que eso está bien, que lo reciban y todo, pero ya al momento de que voten, ellos decidan por quién votar, ¿verdad? El tema de los tinacos. Entonces, ¿obligar a los partidos políticos a que compren boilers o no, cómo? No, es un programa, pero un programa estatal en beneficio de la economía. ¿Y quién lo va a pagar? Y que no sea un tema de coacción política. O sea, que sea un beneficio no para unos cuantos, que sea una política estatal y que no te sirva para coaccionar, sino que vaya en beneficio de la sociedad. Y la propuesta es a lo mejor que se DIF o a través de un recurso. Exactamente, de programas que vayan en beneficio de utilizar energías alternativas, porque ahora se van a poner ya de moda las celdas solares. Ajá. Para ahorro de la energía eléctrica, y eso creo que también está Pero se bien. dice que Andrés Manuel quiere cobrar impuesto por usarlas, ¿no? Digo, a mí me da miedo. No, esa es una discusión ahí bien interesante en el tema de la ley de energía. Ajá. Como estaba la ley, antes de la modificación, protegía a las empresas extranjeras. Y lo que hacía es que debilitaba a la Comisión Federal de Electricidad. O sea, es decir, a la Comisión Federal de Electricidad le dejaban el mercado más caro, más alejado, más costoso, y el mercado más rentable se lo dejaban a las empresas extranjeras. Entonces, en un nivel de competencia, como dicen los clásicos neoliberales, pues ponlos al nivel de la misma competencia. Deja a la CFE competir en un espacio de condiciones similares a las que tenían las empresas anteriores, porque si no tú subsidias a las empresas extranjeras y le cargas la mano a la Comisión Federal de Electricidad, ¿verdad? Ese era el tema de las energías, o bueno, la ley de energía. Pero en este caso, con todo este tipo de tecnología, puedes beneficiar a la economía familiar. El Huaca ya nos dijo, va a estar en el Congreso local apoyando a David, pero a nivel nacional ha habido algunas medidas del gobierno federal y como en el Congreso todo el mundo levanta la mano sin pensar, a veces sí nos han asustado. ¿Por qué no nos debemos de asustar que el Huaca nos diga, yo voy a apoyar a David? No, porque vamos a hacer una serie de propuestas importantes que vayan en beneficio de la economía de un estado como Zacatecas. Ahora hay una serie de cuestiones que sí tenemos que aplaudir, en serio. La corrupción estaba corroyendo al país, y yo sinceramente les digo que prefiero 1000 veces que se gasten los 300,000 millones de pesos en las becas a los muchachos de educación media superior y en las pensiones a los adultos mayores, que se los siguieran robando. Es 1000 veces eso. Y en el caso de la legislatura local tenemos una serie de aspectos, propuestas, formación,
para entrar a la transformación del estado de Zacatecas en materia económica, de modernizar su estructura económica y encadenarlo al proceso productivo de la región. Ustedes observen desde el Bajío, Guanajuato, y luego el estado que tenemos aquí cerca, Aguascalientes, y revisen a San Luis Potosí, son economías que están creciendo muy importante en la región, y yo creo que necesitamos encadenar a Zacatecas en ese proceso productivo, porque la única forma de sacar a mucha gente de la pobreza es generando empleo, es generando riqueza, y hay estados que nos han dado la muestra que están haciendo bien las cosas. Yo creo que como zacatecanos nos podemos hacer bien las cosas. Por eso no debemos de tenerle miedo al éxito. Bueno, oigan, le están recibiendo sus muchachos de la prepa sus becas Benito Juárez. Sí. ¿En qué se la están gastando? ¿Qué le dicen? Profe, vámonos por unas chelas. Pues fíjate que en algún aspecto, eso es lo propagandístico. No hay en algún aula, pero aspecto ayuda a mucho a las familias de los muchachos. Porque sí les da la posibilidad de que paguen su inscripción, paguen sus copias, ayuden a la familia. Casi estoy seguro que en el 90% de las becas las administran los papás, ¿verdad? Se las administran sus papás, si no se la aplican. Si usted quiere con su bequita, ándele pues. Usted pague su luz, pague todo, pague su luz, su agüita, ¿no? Le ayuda pues a la economía, ¿verdad? O sea, tampoco digo que no se da el otro caso, ¿verdad? Pero sí va mucho en beneficio de las familias, de los estudiantes. Azareli, una última pregunta. pues Pregunta. hay muchos temas que se nos van, sí, claro, y hay muchos temas que se nos van a quedar en la mesa, ¿no? ¿Alguna otra propuesta que nos falte desarrollar por ahí? El tema del campus de la UAS en Guadalupe, sí. Que no le tengan miedo a eso. O sea, Sí, pues es que nos acaba de decir, el único delito de la UAS es tener más, pues por eso más es alumnos, preferible. y usted nos dice, vengan más alumnos a Guadalupe. es preferible tener a los muchachos en las escuelas, en los laboratorios, haciendo deporte, que teniéndolos afuera, no haciendo nada, porque el ocio es la madre de todos los vicios. Y por eso nos los están capturando muy fácil a los chavos. Entonces es preferible darles opciones educativas. Cuando ya hago el planteamiento de él, ¿En dónde campus, quiere el campus? ¿Ya tiene planeado más o menos la zona? lo puedes localizar donde tienen las hectáreas para el Parque Industrial de Guadalupe. Por Osiris más o Por menos. ahí puedes plantear el fíjese. campus, y luego si te traes... yo Hasta creo mis que- hijos se van a poder ir caminando. Exactamente. Entonces sí. Si Guadalupe es el municipio de mayor crecimiento, uno de los 3 municipios más de mayor crecimiento en la República, y ya es el tercer municipio económicamente más importante del estado de Zacatecas, después de Fresnillo, Zacatecas y Guadalupe, y luego tienes el área conurbada, entonces tienes la economía de Zacatecas y tienes la economía de Guadalupe, juntas te generan un detonador económico muy importante. Si tú tienes el campus en Guadalupe, te cierra el sector sur del estado, ¿verdad? Sí. Aquí le tienes a muchos jóvenes que vienen de la parte sur del estado, y tienes el campus en la parte norte. Y si lo piensas de manera estratégica, con carreras muy innovadoras, enlazadas al tema del sector automotriz y al tema del sector aeroespacial, porque ahora la industria del futuro son los aviones, puedes generar una sinergia entre educación, investigación, empresa y sector público. Eso es pensar a la zona metropolitana a 20, 30 años. Sí. No es el error que hemos tenido los políticos con esto. El error que hemos tenido los políticos es que siempre pensamos en lo inmediato. Necesito ganar la elección como sea. No, necesitas ver a futuro, a proyectarte a futuro, porque si no seguimos haciendo política ratonera, ¿verdad? Ojalá se den las cosas y todo esto lo podamos presentar en la legislatura.
Si no, pues lo vamos a hacer desde otros países, Sí, ni modo. ahí desde el TikTok lo vemos que está haciendo mucho éxito. A lo mejor Desde con el muchos TikTok. seguidores logra. Sí, logra ahí algo. Ya. Pues amigos de Ecodiario, una charla muy amena, espero la hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos vemos la próxima. Bueno, antes un último mensaje. Pues que nos invitamos a todos aquellos que no han decidido su voto, porque las encuestas dan un resultado muy interesante. A estas alturas de la elección, faltando 20 días, casi cerca del 45% no ha decidido o no ha expresado su voto. Entonces es un margen de... Somos sigilosos los guadalupenses. Pues a todos aquellos que no han decidido su voto, a maestros, a maestras, amas de casa, estudiantes, universitarios, que todavía no deciden su voto, que nos apoyen, que vamos a dar buenos resultados, que en esta ocasión voten por el Partido del Trabajo, ¿verdad? Que este 6 de junio puedan salir los ciudadanos y nos ayuden a poder llegar a la legislatura, ¿verdad? Que les vamos a dar buenos resultados. Y en algunos casos pueden implementar su voto inteligente, que comparen a los candidatos, ¿verdad? Yo sé que si me suben a la báscula yo voy a estar más pesado, que si me ponen en una báscula vamos a ser de los más pesados, ¿verdad? Pues bueno. Ya lo dijo, es el Ya candidato lo dijo. más pesado. Areli, despídete de tu gente, amiga. Muchas gracias. Muchas gracias a los amigos de Ecodiario que siempre nos ven y sobre todo a los guadalupenses, ya sabe, aquí tienen las propuestas un poquito más desmenuzadas y sería todo. Muchísimas gracias por vernos y gracias, lo esperamos aquí al presidente de la Comisión de Educación. Ya nos dijo. Nos vemos la próxima, amigos de Ecodiario.